Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo, hola. Soy y en este canal te traigo todo el chisme jugoso del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un festín. ¿Están listos para saberlo todo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sé que sí, porque este romance nos tuvo a todos pegados a la pantalla, suspirando y deseando que el amor verdadero existiera. Y aunque su historia terminó, aún sigue dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a analizar a fondo una supuesta declaración explosiva de Hande, que ha estado circulando por internet: Kerem es todo en mi vida. ¿Será verdad? Es una simple especulación. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de sumergirnos en el chisme, tengo que pedirles un favor súper importante. Si te gusta este tipo de contenido, si amas el drama de las celebridades turcas tanto como yo, no olvides suscribirte a mi canal. Dale clic al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Así estarás al día con todos los rumores, noticias y análisis de tus estrellas favoritas. Además, suscribirte es completamente gratis y me ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya sabes, no te lo pienses dos veces. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, fue como un cuento de hadas hecho realidad. Los veíamos viajar juntos, reír, apoyarse mutuamente, era simplemente perfecto. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe duro para todos sus fans. Pero, ¿qué pasó realmente? Los rumores abundaron. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de terceros en discordia, nadie sabía la verdad a ciencia cierta. Ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo después de la ruptura, aunque ocasionalmente se filtraban noticias sobre sus nuevas vidas y proyectos. La prensa turca, conocida por su insistencia y a veces por su falta de escrúpulos, intentó, en vano, arrancarles declaraciones que confirmaran los rumores más jugosos. Pero Hande y Kerem, profesionales hasta la médula, se mantuvieron firmes en su decisión de no alimentar el fuego del chisme. Y ahora, de repente, surge este rumor: Hande Erçel revela: Kerem es todo en mi vida. Imagínense la bomba. Después de tanto tiempo, ¿será que Hande todavía siente algo por Kerem? ¿O es simplemente una frase sacada de contexto? La noticia se propagó como la pólvora en redes sociales, desatando un torbellino de comentarios y especulaciones. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de la realidad, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo a ambos actores. Los hashtags #Anker volvieron a ser tendencia mundial, reviviendo la llama de un amor que parecía extinguido. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la fuente de esta declaración. ¿De dónde viene esta información? ¿Es una entrevista oficial, una publicación en redes sociales, una fuente anónima? Si la fuente es poco fiable o poco clara, debemos tomar la declaración con pinzas. Muchas veces, los medios de comunicación amarillistas inventan noticias o sacan frases de contexto para generar controversia y atraer lectores. Y la prensa turca, con su sed insaciable de exclusivas y escándalos, no es precisamente conocida por su rigor informativo. He estado investigando a fondo, buscando la entrevista original, la publicación en redes sociales o cualquier evidencia que respalde esta afirmación. Y hasta ahora, no he encontrado nada concreto. No hay ninguna entrevista oficial en la que Hande Erçel haya dicho explícitamente: Kerem es todo en mi vida. Tampoco hay publicaciones en sus redes sociales que sugieran algo así. He revisado cada una de sus cuentas, desde Instagram hasta Twitter, buscando cualquier pista, cualquier indicio de que esta declaración sea real. Incluso he buceado en foros de fans y páginas de noticias turcas, tratando de encontrar alguna fuente creíble que confirme el rumor. Pero nada. El silencio es ensordecedor. Entonces, ¿de dónde salió esta frase? Lo más probable es que sea una especulación basada en declaraciones anteriores de Hande sobre su relación con Kerem. Es posible que en algún momento, cuando estaban juntos, Hande haya hablado de lo importante que era Kerem para ella, de lo mucho que lo amaba y de lo feliz que era a su lado. Pero de ahí a decir que Kerem es todo en su vida, después de la separación, hay un gran trecho.
La memoria es traicionera y a veces tendemos a idealizar el pasado, recordando solo los momentos buenos y olvidando las dificultades. Es fácil caer en la trampa de creer que una relación fue perfecta, cuando en realidad estuvo llena de altibajos como cualquier otra. Además, tenemos que tener en cuenta que Anne Ercel es una persona muy reservada con su vida personal. Rara vez habla abiertamente sobre sus relaciones o sentimientos. Es poco probable que haga una declaración tan contundente sobre Kerem después de tanto tiempo, especialmente si ya ha seguido adelante con su vida. Anne siempre ha sido cautelosa con su intimidad, protegiéndola del escrutinio público. Sabe que cualquier palabra que diga será analizada, interpretada y a menudo tergiversada. Por eso prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. De hecho, Anne ha estado vinculada sentimentalmente a otras personas después de su separación de Kerem. Actualmente se le relaciona con el empresario Hakan Sabank, con quien se le ha visto en varias ocasiones y con quien parece tener una relación sólida. Las fotos de Anne y Hakan juntos han inundado las revistas del corazón y los programas de televisión, mostrando a una pareja feliz y enamorada. Se les ha visto viajando por el mundo, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos íntimos. Sería extraño que, estando en una nueva relación, Anne hiciera una declaración de este tipo sobre su ex. No solo sería irrespetuoso con Hakan, sino que también crearía confusión y dolor innecesarios. Por otro lado, también podría ser una estrategia de marketing. A veces los representantes de las celebridades inventan rumores o filtran información falsa para mantener a sus clientes en el ojo público. Si la gente está hablando de Anne y Kerem, aunque sea por un rumor, eso beneficia a sus carreras. Genera interés en sus proyectos, aumenta su popularidad y, en última instancia, les ayuda a conseguir más trabajo. La fama es un juego cruel, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente. Y a veces las celebridades se ven obligadas a jugar según las reglas del sistema, aunque eso signifique sacrificar su intimidad y su honestidad. Pero, siendo realistas, creo que esta opción es poco probable. Tanto Anne como Kerem son estrellas consagradas, con una base de fans muy sólida. No necesitan recurrir a este tipo de estrategias para mantenerse relevantes. Han demostrado su talento y su profesionalismo una y otra vez, ganándose el respeto del público y de la crítica. Su éxito habla por sí solo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es verdad que Anne Ercel reveló que Kerem es todo en su vida? Basándome en mi investigación y análisis, diría que no. No hay evidencia que respalde esta afirmación. Lo más probable es que sea un rumor infundado o una frase sacada de contexto. Es una fantasía alimentada por la nostalgia y la idealización de un romance que ya no existe. ¿Pero por qué este rumor ha generado tanto interés? Creo que se debe a que muchos fans de Anne y Kerem todavía guardan la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Su relación fue tan intensa y apasionada que es difícil para algunos aceptar que ha terminado. Senkalkam no solo fue un éxito televisivo, sino que también catapultó a Anne y Kerem a la fama internacional. Su química en la pantalla era palpable, y su amor traspasó la barrera de la ficción. Para muchos fans, eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero puede existir. Además, la química entre Anne y Kerem es innegable. Incluso después de la separación, siguen existiendo momentos en los que se les ve interactuando de forma amigable y cariñosa. Coincidencias en eventos, saludos cordiales, sonrisas cómplices, estos pequeños gestos son suficientes para alimentar la esperanza de los fans de que todavía hay algo entre ellos. Pero a veces una sonrisa es solo una sonrisa, y una interacción cordial es solo una muestra de respeto y profesionalismo. Pero seamos realistas, el tiempo pasa y las personas cambian. Tanto Anne como Kerem han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros lugares. Es importante respetar sus decisiones y no aferrarse a una ilusión. El amor es un camino lleno de curvas y desvíos, y a veces, las personas que amamos no están destinadas a acompañarnos para siempre. Y hablando de seguir adelante, quiero aprovechar esta oportunidad para desearles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales. Anne es una actriz talentosa y una mujer hermosa, y estoy segura de que le esperan grandes cosas en el futuro. Kerem también es un actor muy talentoso y un hombre encantador, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Ambos merecen ser felices y encontrar el amor verdadero, ya sea juntos o por separado.
En resumen, amigos míos, la supuesta declaración de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin parece ser solo un rumor. No hay evidencia que la respalde y es poco probable que sea verdad. Pero independientemente de lo que pase en sus vidas personales, siempre recordaremos con cariño la hermosa relación que tuvieron y les deseamos lo mejor en el futuro. Y recordemos que la vida es demasiado corta para aferrarse al pasado. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado mi análisis y que hayan disfrutado del chisme. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes son libres de tener la suya. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Anne y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y chismes. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.